Bien, continuamos con el método de los sólidos de revolución. Estamos desarrollando los ejercicios del caso 1 sobre el método del disco y quedamos en este ejemplo 3. Les decía que necesitamos hallar el volumen del sólido generado al girar alrededor de la recta x igual 1, la región limitada por esta función, o por esta ecuación mejor dicho, y las rectas x igual 1, y igual 1, y igual 3, y a la derecha de la recta x igual 1. Entonces, como vamos a rotar en torno a la recta x igual 1, la recta x igual 1 es paralela al eje y. Por lo tanto, nuestra variable referencial es y. Quiere decir que y fungiría como variable independiente. Eso hace que a la ecuación dada nosotros le despejemos la x. Y así x sería la variable dependiente. Dicho esto, hagamos el despeje respectivo. Explicábamos que sacábamos raíz cuadrada en ambos lados. Al extraer raíz cuadrada se iba a generar el módulo de x menos 1 y eso iba a dar lugar a dos funciones. Por lo tanto, f de y tenía dos miradas. La raíz cuadrada de 20 menos 4y más 1 o la raíz menos la raíz cuadrada de 20 menos 4y más 1. Ahora, como el ejercicio en particular nos dice que vamos a tomar la región a la derecha de x igual 1, entonces se toma la función f de x igual a la raíz positiva. Habíamos quedado en el cálculo del dominio de la función. Bien, ahora vamos a explicar por qué nosotros decidimos quedarnos solamente con la raíz positiva. Vamos a la otra filmina. Acá tenemos la gráfica. Fíjense que cuando tomamos la función f de y, suponiendo que fuera más o menos raíz cuadrada de 20 menos 4y más 1, se está refiriendo a lo siguiente, se está refiriendo a esta como la función raíz positiva y a esta como la función raíz negativa. ¿Ok? Entonces, como nos están diciendo que vamos a tomar la región a la derecha de la recta x igual 1, la recta x igual 1 es esta línea segmentada que está acá. Pero fíjense que entonces quiere decir que estamos tomando a la recta y a la curva que está a la derecha. La curva de la izquierda no va a ser tomada en cuenta para nada. Por eso no consideramos la raíz negativa. Ese es el primer aspecto. Otro aspecto es que la teoría, es decir, aquello de que el volumen es igual a pi por la integral de a a b de f de y, en este caso al cuadrado, viene dado para una rotación en el eje, no para una rotación paralela al eje. ¿Qué significa esto? Que nosotros tenemos que trasladar esta recta al eje y. O sea, como nuestra perspectiva es con respecto a y, significaría que tenemos que restarle 1 a la función. Si yo resto 1 a la función, toda esta figura se trasladaría una unidad hacia la izquierda. Eso es necesario para poder estar en correspondencia con la teoría. O sea, yo no estoy autorizado para girar en torno a un eje paralelo. Yo estoy autorizado a girar en torno al eje y. ¿Qué hubiese pasado? Aprovecho la figura. Si en lugar de girar en torno al eje x igual 1 fuese al eje x igual menos 2, por ejemplo. El eje estaría por aquí, por eso estoy moviendo así el puntero, y habría que sumarle 2 unidades para hacerla corresponder con el eje y. ¿Ok? En conclusión, voy a establecer lo siguiente. El volumen vendrá dado por pi por la integral de 1 hasta 3. ¿Por qué? Porque fíjense que nos estamos moviendo de la recta igual 1 hasta la recta igual 3. Restringida a la recta x igual 1 y a la derecha de ella. Y por supuesto con la curva. Entonces, ¿qué pasa? Que nuestro intervalo es el intervalo 1, 3 de la función f de y menos 1. ¿Por qué se resta menos 1? Es lo que he estado explicando hasta ahora. Porque este eje de rotación que está en x igual 1 lo tenemos que trasladar hacia y igual 0. ¿Ok? O sea, perdón, hacia x igual 0, que vendría a ser el eje y. En todo caso,
ahí restamos 1. Repito, si la recta hubiese estado en la sección negativa, es decir, si hubiese sido, por ejemplo, x igual menos 1 y nos mandaran a rotar en torno a x igual menos 1, tendríamos que sumarle 1. ¿Lo ven? Y así sucesivamente. Ahora, sustituimos f de i, y aquí tenemos la expresión de f de i. Es una gran casualidad que aquí sea más 1 y aquí sea menos 1, ¿ok? Eso no es que siempre va a ser así. En este caso se cancelaron y por lo tanto queda esta expresión, elimino el cuadrado con la raíz y por lo tanto me queda una expresión lineal, calculo la antiderivada y evalúo aplicando el teorema fundamental del cálculo. ¿Lo ven? Bien. Ahora analizaremos el método del anillo. El método del anillo, digamos que es un poco más, más engorroso, porque él lleva consigo la incorporación de otra función. Veamos. Sean f y g dos funciones continuas en un intervalo cerrado AB, y supongamos que f de x es mayor que g de x y mayor o igual que 0 para todo x en AB. Si ese es el sólido de revolución obtenido al hacer girar alrededor del eje x la región limitada por las curvas y igual f de x, y igual g de x, el eje x, y las rectas x igual a e x igual b, y si ves el volumen de S en unidades cúbicas, entonces el volumen, el área de una región iésima, digámoslo así, viene dada por esto, o sea, o el área para un x que esté en el intervalo AB. Y por lo tanto el volumen será pi por la integral de A hasta B de esa área. Ahora, ya habiendo entendido el método del disco, quiero explicar por qué llegamos a esta expresión. Fíjense que en el caso anterior, en el método del disco, teníamos solamente a la función f de x. Y yo les explicaba que si tomaba un número cualquiera en el intervalo AB, llamémoslo x, f de x representaría el radio. Es como si dijésemos que f de x, aquí yo lo voy a denominar el radio mayor, ¿ok? Entonces, si yo hago un corte a esa figura tridimensional, o dicho de otra manera, si yo a este punto le trazo f de ese punto, imagínate que ahí tengo yo un vector, como las agujas del reloj, y hago el movimiento, o sea, roto en torno al eje X. Voy a hacer este giro, ¿verdad? Y se me va a generar un disco, pero se me va a generar un disco con un radio establecido por F. Entonces, ¿quién sería el área de ese disco? Sería pi por el radio al cuadrado. Ahora bien, voy a tener otra función g que es inferior a f. Aquí es evidente. Para contrastarla estoy colocando en líneas segmentadas. Y ocurre exactamente lo mismo. Es decir, si entre A y B yo tomo el mismo X que tomé para la anterior, tomo el mismo X, ¿quién sería G de X? Sería un radio menor. Miren bien lo que estoy haciendo. F de X sería la distancia que hay del eje hasta acá arriba. En cambio, G de X sería la distancia que hay del eje hasta esta altura. Cuando yo haga la rotación se me va a generar este disco pequeño. ¿Por qué pequeño? Porque la altura de G es inferior a la altura de F. ¿Lo ven? Este disco pequeño va a ser como un agujero, porque en realidad nosotros queremos buscar el volumen que hay entre este par de curvas. ¿Ok? O sea que vamos a estar generando, imagínate como una vasija, en donde esta parte interna está hueca y donde este sector es macizo, pero es macizo en toda la revolución, es decir, en todo el movimiento o toda la figura que se va generando al rotar el eje X. Entonces, lo cierto es que a el área grande, pensando en esta pastilla que está acá, ¿verdad? Será la pastilla cuando la tengo en forma maciza, toda llena. Pero como le voy a quitar esta región, este disco más pequeño, al quitarle al disco grande el disco pequeño, ya lo que me queda no es un disco, sino como una arandela. Me está quedando como un aro. ¿Lo ven?
¿Y ese aro qué grosor va a tener? Va a tener como grosor F menos G. Entonces, ¿cómo podemos nosotros determinar cuál es el volumen que está entre ambas curvas? Bueno, muy sencillo. Al volumen más grande le vamos a restar el volumen más pequeño. O sea que este volumen va a ser como el vacío, ese orificio, ese espacio vacío que vamos a tener internamente. Por eso, ¿qué va a representar el área pequeña? Va a representar pi por g de x al cuadrado. Entonces, si al área grande le quito el área chica, por eso va a ser el área mayor menos el área menor. Si saco factor común pi, esto va a ser pi por f de x al cuadrado menos g de x al cuadrado. Cuando yo calculo la integral es porque lo que hice para esta región, para el punto x, lo voy a replicar para cualquier elemento que esté entre a y b. Eso representa la integral desde a hasta b de la expresión del área por diferencial de x. Quiere decir que está bien definida el volumen entre las dos funciones siempre y cuando la función f sea superior a la función g. Y esto es para la rotación en torno al eje x. Bien, ahora vamos a analizar algún ejemplo. Hallar el volumen del sólido generado al girar alrededor del eje x, la región limitada por y igual a x cuadrado más 1 y la recta y igual a x más 3. Dicho esto, grafiquemos las dos curvas. Para eso vamos a buscar sus puntos de intersección. Fíjense que cuando las igualamos llegamos a una ecuación cuadrática, factorizamos esa ecuación cuadrática y me dice que esas funciones se intersectan para valores de x igual menos 1 y 2. Si quiero buscar los puntos exactos, bueno, sustituyo estos dos en cualquiera de las dos curvas y voy a obtener los puntos de intersección. Ahora, fíjense que cuando vimos área entre dos curvas, entendimos bien cómo graficar esta región. Como vamos a rotar en torno al eje x, o sea, aquí se va a generar una figura tridimensional. Pero lo que necesitamos notar es qué función va por encima y qué función va por debajo. En este caso sabemos que la que va por encima es la recta y la que va por debajo es la curva. Y sabemos que vamos desde menos 1 hasta 2. Porque me está diciendo el volumen del sólido generado al girar la región limitada por ambas curvas. O sea, la curva y la recta. Por lo tanto es de esta cuñita que pasa cuando la hacemos girar. En ese caso va a ser así como una arandela también, pero no regular, sino que aquí va a ser como curva y la parte externa va a ser lisa. ¿Okay? Más o menos sería como los collarines que utiliza la gente, los ortopédicos que se colocan en el cuello, ¿verdad? Esta sería como la curvatura para las cavidades del cuello y la parte externa sería lineal. Más o menos esa sería esa figura. Ahora, ¿qué haríamos entonces? Sería pi por la integral de menos 1 hasta 2, porque es desde donde iniciamos hasta donde llegamos, de la función superior, que es x más 3 al cuadrado, menos la función inferior, que es x cuadrado más 1 al cuadrado. Ahora ya lo que queda es algebraico. Desarrollamos los binomios cuadrados perfectos, agrupamos términos semejantes, resolvemos la antiderivada y evaluamos en b menos a. Entonces fíjense que estamos utilizando la teoría que nos proporciona la integral para calcular volúmenes. Simplemente como comentario, cuando estemos en matemática superior, cuando ustedes estén viendo matemática superior, van a haber métodos de integrales múltiples, integrales dobles, integrales triples, principalmente integrales dobles, donde vamos a calcular volúmenes. Pero estamos, digamos, como que aprovechando la teoría que nos proporciona el análisis 2, o el análisis matemático, para que a pesar de que tenga una función real, yo puedo utilizarla como herramienta para poder calcular algunos volúmenes de figuras regulares.